Entonces, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Yo soy Marcos Gallagher, soy el director del Departamento de Economía Agrícola, Recursos Naturales y Agronegocios de la Universidad del SEMA. Disculpen que apago mi celular acá. Así que, como decía, soy Marcos Gallagher, director del Departamento de Economía Agrícola, Recursos Naturales y Agronegocios de la Universidad del SEMA. Nos acompaña hoy Ricardo Pacero, que es profesor del programa de agronegocios de la Universidad del SEMA y hace ya muchos años es profesor del programa de agronegocios. Y Ricardo se focaliza en todo lo relativo a mercados de granos, es el área de especialidad de él. Ha tenido una extensa trayectoria como consultor integrante de empresas de análisis de mercados y, por supuesto, actividades académicas. Nos va a acompañar dentro de un ratito Daniel Lema, que dirige la maestría, pero Daniel está terminando una clase ahora, así que bueno, en algunos minutos no se va a unir al seminario. Vamos a tener la presentación de Ricardo, que durará entre 45 minutos aproximadamente, y después vamos a abrir para una ronda de preguntas. Así que con eso los dejo con Ricardo. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Marcos. Arrancamos entonces con la presentación. Yo perdón, voy a apagar mi cámara para que nos concentremos específicamente en las imágenes de la presentación. La palabra incertidumbre es una palabra que define muy bien el momento que estamos viviendo hoy. El Fondo Monetario Internacional midió el nivel de incertidumbre a través de un índice basado en la cantidad de veces que esta palabra, la palabra incertidumbre y las variantes, aparecen en los informes de coyuntura de casi 143 países. El indicador está en niveles récords, solo superados por la pandemia. La causa principal de esta incertidumbre, les diría yo, tiene tres pilares básicos: los riesgos geopolíticos, las políticas comerciales que está poniendo en práctica Trump en su segunda presidencia en Estados Unidos y también la situación fiscal de los Estados Unidos. Inestabilidad desde el punto de vista de que existen conflictos abiertos y lucha por la hegemonía global, la guerra entre Rusia y Ucrania sin resolución clara, con efectos económicos y militares sobre la OTAN y Europa, la escalada entre Israel y Hamas, la rivalidad entre Estados Unidos y China, la idea de Trump de hacer de vuelta a América Grande y el desequilibrio fiscal marcado que Estados Unidos tiene, que llega casi a 7 puntos de Producto Bruto Interno. En ese escenario estamos hoy, un país con hegemonía económica que de repente observa por primera vez una amenaza existencial por parte de una potencia económica rival, en este caso China. Desde el punto de vista de la historia económica mundial, normalmente, cuando países se disputan hegemonías económicas, lo que hemos visto a lo largo de la historia es que normalmente, en otros momentos, les diría yo, esto terminaba en un conflicto bélico. Esparta y Atenas, para recordar en la antigua Grecia, es un ejemplo de lo mismo, digamos, de la pelea por la hegemonía económica. Dos países hoy discutiendo hegemonía económica con diferencias muy claras. China concentra cerca del 40% de la producción manufacturera mundial y una de cada dos patentes que el mundo conoce. Los aranceles sin precedentes del 145% que impuso Trump el 11 de abril a las importaciones chinas fueron llevados ahora al 245% la semana pasada en respuesta a las represalias de China. Por otro lado, el Plan Made in China es un programa que China tiene establecido a 10 años que busca claramente la supremacía en 10 sectores claves, desde lo que es la inteligencia artificial hasta los vehículos eléctricos.
El crecimiento chino desde 1980 se basó siempre en el auge del mercado interno, desde la presidencia de Hu Jintao hasta la sucesión de Xi Jinping en forma indefinida. Desde el COVID, el consumo de los hogares en China está en declive y el sector inmobiliario en crisis. Solo le queda a China las exportaciones. China ejerce una fuerte presión sobre las empresas extranjeras para poder obtener su know-how a cambio del acceso al mercado chino. China tiene hoy una tasa de inversión que asciende al 47% de su Producto Bruto Interno. El total de reservas del Banco del Pueblo de Beijing llega a 3,7 billones de dólares. El consumo individual alcanza el 38% del Producto Bruto Interno, 20 o 30 puntos menos que los países del G7. En Estados Unidos ese guarismo está a niveles del 87%. Hoy el superávit comercial que China tiene es mayor que el superávit comercial de Estados Unidos, de Alemania, de Japón y Corea del Sur combinados. Estamos hablando de cerca de $1 billón. Por otro lado, Estados Unidos es la primera economía del mundo, 26,5 billones de dólares, 25% del Producto Bruto Interno, y tiene un déficit de cuenta corriente que llega a 2 puntos del producto, con un déficit fiscal que llega a 7 puntos del producto. La deuda pública de Estados Unidos hoy es 36 billones de dólares, el 120% de su Producto Bruto Interno. Los intereses de esa deuda al año llegan a cerca de 2 billones. Es decir, cada 12 meses la deuda de los Estados Unidos aumenta 2 billones de dólares. Estados Unidos explica, por otra parte, hoy el 13% de las importaciones y el 10% de las exportaciones globales. El déficit comercial con la Unión Europea, para dar un ejemplo, está en niveles de 235 mil millones de dólares. Las cifras que ofrece hoy la Casa Blanca en materia de déficit y como consecuencia el tema de los aranceles solamente está contemplando bienes, no está contemplando servicios. En el 2024, Estados Unidos compró al exterior bienes por 3,29 billones de dólares y exportó mercancías por un valor de 2,08. De China importó 438 mil millones de dólares y solo le exportó 143 mil millones, de manera tal de que el déficit comercial con China llega a 295 mil millones de dólares. La Administración General de Aduanas de China contó que el país exportó bienes y servicios por un valor de 3,58 billones de dólares el año pasado, mientras que importó cerca de 2,5. De vuelta, el superávit que China tiene alcanza a cerca del billón de dólares. La guerra actual comercial establecida entre estos dos países amenaza con reducir aún más la inversión extranjera directa que llega a China cada año, que le permite a China financiar su crecimiento. Esta guerra comercial ha hecho que muchos inversores extranjeros se sientan menos cómodos invirtiendo hoy en la economía china. China, por otro lado, continúa acumulando deuda para subvencionar la economía, de la misma manera que inyecta dinero en el mercado bursátil para mejorar su imagen. Lo que Trump intenta hacer con China es repetir lo que Reagan hizo con Japón hace cerca de 40 años. China tiene que elegir entre dos males: la apreciación masiva del yuan o aranceles masivos a sus exportaciones. La probabilidad del primer camino es baja. La revalorización del yuan en el marco del acuerdo de Plaza puso fin a la supremacía de Japón en su momento. El comercio internacional empieza a recalibrarse. El mayor problema, entiendo yo, lo va a tener mayoritariamente la Unión Económica Europea y no tanto China. Trump quiere transformar a Estados Unidos en una economía fundada en el primer consumo del mundo, en una superpotencia manufacturera capaz de competir con China, y para eso pone dos instrumentos en práctica: las tarifas diferenciales, que han sido públicas, y un recorte sistemático del déficit fiscal llevándolo a la mitad en 3 años. Es decir,
De 7 puntos de producto, la idea es llegar a 3 o 3,5 y transferir esa inmensa masa de recursos al sector privado mediante la reducción de las tasas y el recorte de impuestos. La política tarifaria que Trump pone en práctica busca volcar a las grandes empresas del exterior a producir en Estados Unidos. El principal desequilibrio de la economía global es hoy la sobrevaluación del dólar. La contrapartida de esto es un fenomenal superávit de cuenta corriente en China que alcanza 13 puntos de su producto, lo que otorga a sus exportaciones un carácter avasallante, que es lo que se observa hoy en el mercado mundial. De ahí que Estados Unidos reclame devaluar el yuan en relación al dólar. El escenario, potencialmente, es un escenario de recesión con aumento de inflación. En el primer caso sugeriría baja de tasas, en el segundo sugeriría que las tasas suban para controlar potencialmente de vuelta un proceso inflacionario como el que Estados Unidos observó. La búsqueda de refugios por parte de los inversores se generaliza en medio de toda esta incertidumbre. En este escenario nos venimos manejando. China, en el slide que les estoy mostrando, ha establecido estos aranceles para la importación de productos agrícolas de Estados Unidos. Que es lo mismo que decir que ha cerrado las puertas a todos los productos agrícolas de los Estados Unidos. Es imposible que un producto como la soja pueda competir con este arancel con soja de origen brasilera, argentina o paraguaya o uruguaya hoy. En ese escenario, las dudas del mercado también están puestas en la conducta que la Reserva Federal pueda tomar a partir de aquí, si los aranceles básicamente se traducen en una mayor inflación para Estados Unidos. Los miembros de la Fed ya avisaron que no están apurados en bajar las tasas de interés. Es posible que Estados Unidos experimente una suerte de estanflación, más inflación y potencialmente más desempleo. Hemos visto desde fines de la semana que pasó a los primeros días de esta semana criticar abiertamente el desempeño de Jeremy Powell al frente de la Fed, diciendo claramente Trump que Powell no actuó ni en tiempo ni en forma. En ese escenario, la expectativa del mercado en relación a lo que pueda pasar con las tasas de interés en los Estados Unidos, en las reuniones previstas para el 2025 y 2026, están mostrando por ahora estos números. Pero hay dudas. Esto es recesión por un lado, inflación por el otro, o potencialmente la combinación de ambas cosas. El dólar se ha venido debilitando. Estamos ya a niveles de 1,1357, arrancábamos el año a niveles de 1,02. Ha sido también una constante de la primera presidencia de Trump el debilitamiento del dólar. Este eslogan de hacer América grande de vuelta ya es un eslogan que se usó en la campaña pasada cuando Trump llegaba por primera vez a la presidencia. El precio del petróleo está en niveles de 61,94. El precio del petróleo no solo responde a la crisis, sino al hecho de que la OPEP extendida, liderada por Arabia Saudita y Rusia, decidió subir la producción de crudo en 411.000 barriles diarios a partir de mayo, lo que supone una aceleración del ritmo con el que tenía previsto devolverle al mercado parte de los volúmenes que se habían recortado en los últimos 2 años. Un comunicado expresamente de la OPEP alude al acuerdo alcanzado, devolviendo al mercado de forma paulatina un total de 2,2 millones de barriles diarios. La demanda global de petróleo actualmente está rondando los 100 millones de barriles diarios. El petróleo llegó a cotizar hace relativamente poco tiempo a niveles de 56 y 57, casi por debajo de lo que son los costos de extracción. En ese escenario, los inversores buscando resguardo, un recorrido imponente del precio del oro desde que arrancó el año, más allá de la caída que observamos el miércoles de esta semana, la onza Troy ya ha ganado cerca de $700 desde que hemos arrancado el año. Y esto tiene como causa central la palabra que usaba al principio de esta presentación, la incertidumbre.
Específicamente en los mercados granarios, todos tenemos claro la oferta. La campaña 24-25 transcurre con números de producción conocidos. En mayo, el USDA va a mostrar por primera vez las estimaciones de la campaña 25-26. La oferta es un dato conocido. Mi sensación es que las dudas del mercado están claramente en la demanda. China publicó su primer informe de perspectivas agrícolas 2025-2034, que realiza un comité de expertos del Ministerio de Agricultura. Se proyecta que la producción total de granos en China aumente a 753 millones de toneladas para el 2034. Estamos en 706 millones. Se habla de mejoras significativas en el rendimiento. Se espera que las tierras cultivables de China se mantengan estables en 190 millones de hectáreas. Y se prevé que la demanda china de productos agrícolas siga desacelerándose. Y esto refleja claramente una tendencia creciente hacia la diversificación del consumo. Solamente mirando los datos de China de marzo, que es lo que estoy compartiendo con ustedes. China en marzo importó 80.000 toneladas de maíz, 95% menos que casi las 1,7 millones de toneladas a esta misma altura el año pasado, y un 96% menos que el promedio de los 3 años. Importó entre el 24 de octubre y el 25 de marzo 849.000 toneladas, contra importaciones que en el mismo periodo alcanzaban 23,5 millones de toneladas. Las importaciones de Estados Unidos de maíz también se han reducido al extremo. En materia de trigo, en marzo contra marzo del año pasado, un 90% menos. En materia de sorgo, contra el año pasado, un 83% menos. Es decir, que las únicas importaciones que vemos crecer de alguna manera son las importaciones de poroto de soja. Las importaciones de trigo, las importaciones de maíz, las importaciones de sorgo, las importaciones de cebada se han venido reduciendo. Este es un artículo realmente interesante, publicado hace poco tiempo. Aún este investigador de la Universidad Agrícola de Guangdong, que dice que en China se han diseñado variedades de maíz que contienen un 10% adicional de proteína, 2 puntos porcentuales más que las cepas convencionales. Miren el dato. Cada aumento del 1% en la proteína podría reducir la demanda de importaciones de soja de China en 8 millones de toneladas anuales. Al reemplazar la soja extranjera con maíz nacional de alto contenido proteico, China busca fortalecer el control sobre su cadena de suministros de alimentos y reducir la exposición a las fluctuaciones del mercado internacional. Hoy el mercado duda acerca de la demanda. La oferta es un dato conocido. El comportamiento en materia de demanda por parte de China también genera una gran preocupación, y esto tiene que ver con un plan que China ha puesto en práctica vinculado a lo que tiene que ver con seguridad agroalimentaria y la fenomenal construcción, les diría yo, de stock finales que hemos visto por parte de China en las últimas 4 a 5 campañas. Se los voy a mostrar con números en un ratito. China es lejos hoy, volviendo al conflicto con Estados Unidos, el primer mercado de la soja norteamericana. Son 12.800 millones de dólares. ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué fue lo que China compró en materia de poroto? China compró 73 millones de toneladas de Brasil, compró 23 millones de toneladas de Estados Unidos y no llegó a 4 millones de toneladas las compras de la Argentina. ¿Cuánto falta embarcarse de soja norteamericana a China? Cerca de 600.000 toneladas. La pregunta que uno empieza a hacerse es ¿qué va a hacer Estados Unidos con esos 23 o 26 millones de toneladas si no consigue colocarlos en China? Por otro lado, ¿cómo va a reemplazar China esa soja?
Las primeras respuestas que se pueden ensayar a esta pregunta están vinculadas al hecho de que probablemente compre más soja brasileña. Y esto no es una novedad, es algo que China viene haciendo hace 4 años. La soja que generalmente le compra a la Argentina, y lo hace Sinograin, es soja que generalmente se estoquea por cuestiones proteicas, lo mismo que la soja uruguaya. La soja que se muere es la soja brasilera, la que se demanda. Para darles una idea, China puede estar moliendo semanalmente entre 1,6 y 1,8 millones de toneladas. Entonces, no significa esto básicamente que China va a generar una mayor demanda de soja sobre la Argentina. Por ahí nos compra algo más. Es mucho más preocupante el hecho de que Estados Unidos termine moliendo mucho más soja en su territorio, y esto está vinculado al tema del biocombustible y el famoso HBO, y esto genere volúmenes crecientes de harina, que es el principal producto de exportación que tiene la Argentina. Desde hace tiempo Brasil viene gobernando el mercado. China ha preferido a Brasil desde el primer conflicto con Estados Unidos. Si ustedes recuerdan, allí por el 2018, cuando se estableció el primer conflicto comercial, también con un tema arancelario, el peor momento sobre el poroto norteamericano se vivió a partir de mayo. Pero recordarán ustedes que China tenía en aquel entonces un brote de gripe porcina africana que estaba diezmando su plantel de cerdas. Es decir, tenía menos demanda. Eso hizo que los stocks de Estados Unidos casi se duplicaran. Pero a partir de allí, China prefirió a Brasil, no a Estados Unidos, para originar su poroto. Un país que muere más de 100 millones de toneladas e importa 100 millones de toneladas. En los mercados granarios hoy, cuando uno mira los números, estos son los números del último informe de NUSDA, cifras que van quedando, insisto, viejas, lo que mostraron los números de la campaña 24-25 fue un consumo que claramente creció por encima de la producción, porque la producción a nivel mundial bajó cerca de 14 millones de toneladas. Esto al final del día se tradujo en menores stocks finales a nivel mundial. Esto generó cierto calentamiento en materia de precios en el mercado de maíz en su momento, pero son cifras que van quedando atrás. La relación stock-consumo hoy a nivel mundial está a niveles de 23,20. Es la más baja desde la campaña 2016-2017. La idea de que Estados Unidos va a sembrar más maíz que soja en la campaña que se avecina hace pensar de que estos números potencialmente puedan corregirse. Es interesante observar, cuando miramos la producción maíz a nivel mundial y vemos a los grandes productores, qué pasa con estos números considerando los promedios históricos. Estados Unidos está a 12 millones de toneladas, casi 13 por arriba de su promedio de 10 años en materia de producción. La Argentina no llega a 5. Brasil llega a casi 27. Ucrania ha bajado casi en 4, y esto tiene como causa principal el conflicto bélico con Rusia. La Argentina no ha crecido en maíz lo que podría haber crecido cuando uno lo compara el escenario con países que claramente compiten con nosotros. En materia de exportación, primero está Estados Unidos, segundo está Brasil, tercera está la Argentina y en cuarto lugar viene Ucrania. China es comprador de maíz ucraniano por naturaleza, compra también, o compraba, mejor dicho, maíz norteamericano. China es el país en donde el consumo ha crecido claramente muy por encima del promedio. Estamos hablando de cerca de 44 millones de toneladas. Fíjense que en el caso de la Argentina, el consumo crece casi lo mismo que ha crecido la producción, por encima del promedio. No es el número que uno observa en Estados Unidos, ni es el número que uno observa en Brasil, cuando uno compara producción contra consumo. De exportación, la Argentina, en promedio, ha crecido en 6 millones de toneladas, mientras Estados Unidos lo hizo en 10 y Brasil también casi lo ha hecho en 10. Lo que vemos ahora es que China desaparece como el gran comprador. El gran comprador de maíz del mundo hoy es México, que está demandando niveles crecientes de maíz de los Estados Unidos. Lo estamos viendo en cada reporte semanal en materia de exportaciones que se publica allí. La cosecha de maíz de los Estados Unidos es muy grande, principal productor del mundo, pero sus rivales que compiten exportando
exportan una proporción relativamente mayor de sus cosechas. El porcentaje de la cosecha anual de maíz exportada es promedio reciente en los últimos 5 años. Para la Argentina es el 71%, para Brasil es el 34%, para Ucrania es el 83% y para Estados Unidos es solo el 16%. Ya mirando hacia adelante, caminando hacia la campaña 25-26, tenemos ya una primera idea, informe del 30 de marzo de Luzda, acerca de que el área de maíz para Estados Unidos estaría en 38,58 millones de hectáreas. Sabemos de antemano, dato que deberá confirmarse potencialmente en el informe del 30 de junio, que Estados Unidos estaría sembrando más maíz que soja. Podríamos aumentar las reservas de maíz hasta 53 millones de toneladas si el rendimiento de tendencia en Estados Unidos llegara a 113 quintales por hectárea, o podríamos verlas en 33 millones de toneladas si el clima hiciera que el rendimiento bajara a 108 quintales por hectárea. Estoy hablando de inventarios finales que en el peor de los escenarios estarían 4 millones de toneladas por debajo de los inventarios finales que deja la campaña 24-25, y en el mejor de los escenarios, tomando algún rinde de tendencia, 16 millones de toneladas por encima. La relación stock-consumo de Estados Unidos hoy está en 9,6. Pero uno cree claramente que este número tiene que ser distinto en la campaña 2025-2026. Posando nuestros ojos en los números de China, casi 295 millones de toneladas de producción y un consumo total que está en 313. Vean lo que China venía comprando: 29,5 millones de toneladas en la campaña 2021, 21,9 en la campaña 21-22, casi 19 en la campaña 22-23 y en la campaña 23-24 casi 24. Si uno suma todos estos números, estamos cerca de los 90 a 100 millones de toneladas de importaciones en 4 años. La campaña 24-25, solo 8. ¿Reconstruyó sus stocks finales China en 4 años? Los stocks finales de China hoy son el 70% de los stocks finales del mundo. Y el precio del maíz en China siempre es un gran tema, vinculado al tema de la carne de cerdo, porque el precio de la carne de cerdo participa del IPC en China en casi un 15%. Producción, consumo e importaciones por parte de China. Muchos sostuvieron que este frenético ritmo de compras de las últimas 4 campañas estaba vinculado a una condición o a una situación potencialmente vinculada a la geopolítica, que era el hecho de que China invadiera Taiwán, y eso generara algún castigo por parte de los tradicionales abastecedores de maíz a China. Bueno, son opiniones. No hemos visto que esto haya pasado. El riesgo potencial siempre existe. 4 campañas de grandes volúmenes de compra por parte de China y 15 millones de toneladas menos en la campaña que venimos transcurriendo. En este escenario, cuando uno mira los precios del maíz, tomando Chicago en forma continua, arrancamos el año en 183, llegamos a niveles de 201 y ahora estamos a niveles de 185. En el caso de la soja, lo que hemos visto es una producción que ha crecido en la última campaña en cerca de 24 millones de toneladas y un uso total que creció en 31. Pero hubo un crecimiento en la producción de soja. Crecimiento liderado, claro está, por los países de Sudamérica y en forma central por lo que ha sido el crecimiento de la producción de Brasil. La relación stock-consumo a nivel mundial en un número históricamente alto, 29,8. En términos de producción mundial, lo mismo. Números que invitan a pensar. La producción de Estados Unidos, de acuerdo a Luzda, en el informe de abril, fue 118 millones de toneladas. El promedio de los últimos 10 años de Estados Unidos es 113. Es decir, Estados Unidos está 5 millones de toneladas y medio por encima del promedio. Miren el número de Argentina. El promedio da 48 y la Argentina produjo 49.
no llega al 1.000.000 de toneladas por encima del promedio. Y observen el número de Brasil. Está produciendo el 42 millones de toneladas por encima de su promedio de 10 años. Miren lo que se ha quedado la producción de soja de la Argentina. Y esto claramente tiene que ver con varias razones, entre las que potencialmente la de mayor peso son los derechos de exportación. Y el hecho de que la capacidad ociosa de la industria aceitera también crece como consecuencia de que la Argentina, habiendo llegado alguna vez a producir 61, 62 millones de toneladas, no puede hacer que su producción de soja crezca en relación a los países con los que tradicionalmente compite, más allá de que mantiene su posición de liderazgo en materia de exportación de harina y aceite, posiciones que también empiezan a ser discutidas por sus competidores. El consumo en China también ha crecido, está 22 millones de toneladas por encima que su promedio histórico de 10 años, lo que hace que China siga comprando el poroto, más allá de que China se plantea reducir la demanda de poroto de Estados Unidos, ya lo ha conseguido, de los mercados extranjeros va camino a tratar de conseguirlo. En materia de molienda, también Argentina ha crecido muy poco en relación al promedio histórico de 10 años en comparación con los países con los que tradicionalmente compite. Insisto, estos son números, no me siento tan cómodo mostrando los números del informe de abril porque son números que han quedado atrás en el tiempo. Por eso prefiero mostrarlos en términos de lo que significan vinculados al promedio histórico de los últimos 10 años de cada país, para tratar de entender qué pasó, qué le ha pasado a la Argentina que ha perdido tanto protagonismo. En materia de importación, el crecimiento de China es sustantivo, 15 millones de toneladas por encima del promedio, las compras de China no paran de crecer. El ritmo de exportación de la Argentina ha bajado. La Argentina no se ha caracterizado nunca por ser un gran exportador de poroto. La exportación de poroto ha sido normalmente en Argentina una actividad de carácter marginal. El mercado, si lo han discutido siempre Estados Unidos y Brasil. Brasil ha desplazado a Estados Unidos del sistema de privilegio en los últimos años. Y yendo específicamente a Estados Unidos, sabemos ya por el informe de Luzda de marzo que podría haber una menor área de siembra en el caso de la soja. Más área de maíz, menos área de soja. ¿Mm? Lo que empieza a generar, desde el punto de vista de los empalmes de las cosechas, ciertas observaciones, considerando cuál es el stock final de Estados Unidos. Estas gráficas tienen sentido porque a veces nos permiten realizar explicaciones en materia de precios. Campaña 2013-2014, con una relación stock-consumo de 2.7, la soja en Estados Unidos llegó a $654 por tonelada. Hoy tenemos una relación stock-consumo que está en 8.6. Y estamos viendo una soja de 360, 370. Es lógico, con una relación stock-consumo como la que tiene Estados Unidos. Más allá de que probablemente veamos algún ajuste, si finalmente hay menos producción por parte de Estados Unidos. La única demanda que tenemos por cierta hoy sigue siendo la demanda de poroto por parte de China. Más allá de que se vayan calibrando distintos los orígenes en relación de vuelta al tema arancelario con Estados Unidos. Pero es la única demanda de la que tenemos realmente certeza, de la demanda de poroto que China tiene, de la realidad. China, cuando se desató el conflicto y empezó el conflicto a escalar, reservó cerca de 50 a 60 vapores de soja brasilera. Va a estar abastecida probablemente hasta el mes de septiembre o hasta el mes de octubre. El gran problema, Estados Unidos lo va a observar en el último trimestre del año. Ahí se va a hacer real, si esto sigue así, la inexistencia de demanda de China de poroto norteamericano. Las importaciones de China en 24 años pasaron de 13 a 109 millones de toneladas. China ingresa a la Organización Mundial de Comercio en el año 2000-2001. Los precios de la soja en Chicago, entre 3,75 y 3,86, no llegamos a tocar los 400. A veces es bueno hacer memoria
sobre todo en el caso de los precios con los que convivieron los presidentes de la Argentina. ¿Mm? De la Rúa gobernó la Argentina con una soja promedio de $170 por tonelada. Néstor Kirchner y Cristina Kirchner gobernaron la Argentina con una soja que estuvo en promedio entre 4,40 y 4,90. Macri gobernó la Argentina con una soja que promedió los 335. Hoy estamos viendo una soja de 386. Es más, si ustedes piensan fríamente, ¿cuándo vimos los recorridos importantes en materia de precios? De los últimos tres grandes recorridos, uno solo respondió a factores climáticos, el del año 2012. Estados Unidos esperaba 82 millones de toneladas de producción de soja y terminó en 67. La soja llegó a 6,54. En el 2008, la burbuja especulativa que termina con la caída de Lehman Brothers, una soja de 608. Y el otro gran recorrido casi en la pandemia, vinculado esto a que el gobierno americano había puesto cheques en manos de las familias americanas que se dedicaron a invertir en los mercados, no a consumir bienes. Entonces, 2008 y 2021-22, básicamente especulación. 2012, claramente un problema climático. No hemos visto en Estados Unidos un problema climático de proporciones desde hace 13 años. El único país de los grandes productores que ha tenido serios problemas climáticos ha sido la Argentina. 3 niñas consecutivas que mermaron importantes volúmenes de producción. Hoy es para China, desde el punto de vista del origen más conveniente, claramente la soja brasilera y la soja argentina, que empieza a cotizar por debajo. Aunque insisto, normalmente la soja argentina la compra Sinograin y la compra para reservarla, no para moler. Este fue el comportamiento de los precios de la soja durante la primera presidencia de Trump. Vean que recién cuando Trump abandona la presidencia, la soja empieza a tener recorrido. Y hasta acá estamos viendo un comportamiento medianamente parecido, más allá de que en el mercado estamos viendo subas hoy, que están siendo empujadas por el aceite, no por el poroto, porque hay toda una gran expectativa acerca de las reformas que pueda haber en términos de biocombustible y que normalmente se traduzcan en una mayor molienda de poroto, ergo en una mayor demanda interna. Hoy, cuando se estiman precios, estos son los precios que se vienen estimando. En un escenario, insisto, que es cambiante, el mercado está atento a todo lo que Trump tuitea, a lo que Xi Jinping le contesta, a lo que se interpreta y el mercado se va moviendo en consecuencia. Fuertes críticas ayer en mi pago en la semana, otra vez bravuconadas en relación a China y se desplomaban los mercados bursátiles. Se desdice 3 días más tarde y los mercados bursátiles se recuperan. Entonces la palabra incertidumbre, insisto yo, creo que es la palabra que mejor define el escenario. En el caso de trigo, en el trigo hay algunos temas importantes que están vinculados básicamente con lo que puede ser la oferta por parte de Rusia y también con lo que puede tener que ver con la demanda por parte de Brasil. Hay datos de la realidad. Los datos de febrero, que son los últimos que yo tengo, me muestran a mí que Rusia embarcó solo 2 millones de toneladas y probablemente embarque solo 7 millones de toneladas hasta el mes de junio. En ese periodo de tiempo, el año pasado, embarcó 18 millones de toneladas. Los valores del trigo, por otro lado, siguen el alza en Brasil ante una baja oferta doméstica, con los precios siguiendo la paridad de importación. Las importaciones brasileras de trigo de marzo fueron cerca de 652.000 toneladas, casi un 28% más que en el mismo mes del año 2024. Y la sensación es que hacia adelante probablemente Brasil siga teniendo algún problema en materia de producción, es decir, que mirando la campaña que viene de la Argentina, probablemente hagamos una mayor demanda de trigo por parte de Brasil. Estas son las dos razones que mantienen el mercado del trigo expectante. Y la otra gran razón es si finalmente se logra un acuerdo y se termina el conflicto entre Ucrania y Rusia, que parece haber quedado en segundo plano. Conflicto que se inicia el 22 de febrero del año 2022.
y que generó en esa misma jornada una suba impactante en el precio del trigo. Después ustedes recordarán los acuerdos que se ponían en términos de logística en el Mar Negro, movían el mercado en una dirección y en otra. China tampoco está comprando trigo. El stock final de trigo de China es el 49% del stock final de trigo del mundo. En maíz les dije 70, en trigo les digo 49. Ese es el stock final que China tiene en maíz y en trigo. Lo fue construyendo a lo largo de las últimas 4 campañas. Hoy China está ausente. Y el mercado tiene la lógica de razonar en términos de lo que fue la demanda pasada de las últimas 4 campañas, que hoy no está. El precio del trigo arrancó el año en 209, hoy estamos viendo un trigo de 200 en el mercado de Chicago. Los pronósticos climáticos para Estados Unidos, adelantándonos, 2025 contra 2024, lo que se llama el monitor de sequía. Como verán, salvo en regiones en donde no hay mayoritariamente producción que nos importe, el escenario es claramente, desde el punto de vista del monitor de sequía, mejor en esta campaña que en la anterior. Áreas afectadas por sequía. El año pasado, a esta altura, el 20% del área de soja. Ahora hablamos del 21%. Y en el caso del maíz, 22 contra 26. Esto es lo que empezamos a monitorear, lo que empezamos a seguir de cerca. Esta es, como todos los años, entre comillas, la esperanza que el mercado tiene para ver recorridos. Mercado climático. Aunque el pronóstico de los 3 meses críticos de Estados Unidos, sobre todo julio y agosto, no es un pronóstico, salvo que se modifique, que a mí particularmente me genera algún tipo de preocupación, ni en la lluvia ni en la temperatura. Así que es probable que de vuelta veamos a un mercado bastante abastecido, de vuelta con un buen nivel de producción. Mercado local. Estas son las estimaciones de producción. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la Bolsa de Comercio de Rosario, el Ministerio de Agricultura y finalmente Luzda, con números realmente muy parecidos. El girasol fue ajustado en el último informe por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, pero los números son coincidentes de cada una de las fuentes. 49 millones de toneladas de maíz, 48,6 de soja, 18,6 de trigo en la campaña que pasó. En relación a las matrices comerciales, y acá empezamos a meternos en números que son interesantes de observar, cuando uno compara el farm selling de las últimas campañas y miramos la campaña actual, por ejemplo, cultivo por cultivo, maíz, soja y trigo, sobre una producción de maíz de 48 millones de toneladas, 13,6 está comercializado. De lo que está comercializado hay 4,6 que tienen precio a fijar, de manera tal de que solamente con precio hay 9 millones de toneladas. Y estamos hablando de una producción de 48. Esto significa en la práctica que hay 39 millones de toneladas de maíz que no tienen precio. Porcentaje comercializado sobre la producción, 28%. Porcentaje con precio sobre la producción, menos que el 19%. En relación a campañas pasadas, uno compara cómo venía el farm selling en campañas pasadas. Estábamos a esta altura en el 32. Mismo escenario, mismo análisis para la soja o para el trigo, sobre todo para la soja. Solamente priceado el 9,27% de la producción de soja. El año pasado a esta altura estábamos con precios solo con el 7,41. Y todavía estamos arrastrando, si ustedes miran la cosecha vieja, volúmenes de la campaña anterior. La cobertura del sector exportador. ¿Cuánto tiene declarada la exportación y cuánto tiene comprado? En el caso de la campaña 24-25, está comprada un 154% por encima de lo que tiene declarado exportar. En el caso del trigo, un 130% por encima de lo que tiene declarado exportar. Los precios en el mercado local, atendiendo también a la declaración que ha hecho el presidente de la Nación hace relativamente poco tiempo, también vinculado al tema de las retenciones. Recordemos que la baja del 20% de retenciones fue una baja de carácter temporal. Tiene fecha de finalización el 30 de junio. Lo único que ha hecho el presidente es recordarle a la gente
que el 30 de junio las retenciones suben un 20%. Si bien todos generamos una expectativa y una esperanza de que este era el inicio de un camino decreciente en materia de retenciones, teníamos la esperanza de que esto podía pasar, que quedaran así o siguieran bajando, nos encontramos con que esto no va a pasar. Pero yo no considero esto, como algún medio publicó, una amenaza de mi ley del campo, solamente una advertencia. Recordar que al 30 de junio las retenciones vuelven a su nivel original, el que tenían antes de esta baja temporal. Los precios de la soja se han derrumbado. El productor argentino llega a la cosecha de soja muy abierto en precio y siempre le pone precio bajo presión logística, que normalmente es un mal negocio. Recordemos que en la Argentina tenemos un problema logístico y esto está vinculado al tema Vicentín, con los problemas que estamos teniendo en las plantas de Vicentín para recibir mercadería. Con la cosecha brasilera finalizada, ahora la Argentina comienza a realizar aportes voluminosos de soja para consolidar la gran oferta regional de poroto que presiona claramente los valores del FOB a la baja. Ojo que este precio es el disponible. Las posiciones diferidas, y hablo por ejemplo de la posición julio y la soja noviembre, ya van incorporando el hecho de que tenemos retenciones mayores. En maíz también vimos una baja. El problema que tenemos en el maíz es que tenemos un line-up que está superando los 2,5 millones de toneladas y una demanda externa que está activa. Entonces, la exportación fue originando, salió a correr para originar mercadería, para cumplir con el line-up. No perdamos de vista que tampoco el clima fue de lo mejor, las lluvias atrasaron un poco las cosechas. Y en el caso de trigo estamos viendo valores en el disponible de 215,5. Yendo específicamente a lo que son pases y tasas. Dólar a futuro, con un mercado esperando una devaluación de acá hasta aproximadamente un año que no supera el 25,8%. En algún momento era conveniente financiarse con tasa en pesos porque las tasas en pesos eran menores que la devaluación esperada. Hoy las tasas en pesos son mayores que la devaluación esperada. Si uno piensa en financiamiento en términos de tasas de dólares, la que nos queda es observar cuáles son los pases que tenemos en el mercado, las tasas implícitas que uno puede observar entre posiciones. Y allí en el caso de la soja, entre la posición mayo y la posición noviembre, se ve una tasa implícita interesante. El riesgo es grande. El precio es bajo hoy para vender la soja. Yo pongo un ejemplo con un cliente, un caso real. Armamos con un cliente una estrategia de comprar puts, soja mayo, a $300 por tonelada. Una estrategia que resultó realmente rentable para el productor. Y una vez más, uno tiene que pensar, ¿cuál es la razón que hace que un productor en la Argentina, cuando siembra su soja o decida retenerla, no encuentre en el mercado a término la alternativa de comprarse un put por ahí muy alto y con una prima baja y ya establecer una estrategia de precio mínimo? ¿Qué sigue haciendo que no tengamos la costumbre de disparar este tipo de cobertura, sabiendo que la pérdida máxima de la cobertura es finalmente la prima que uno paga? Seguimos mirando a veces cuestiones o imaginando escenarios que finalmente no suceden. Esperábamos una gran devaluación, van a devaluar. El crawling peg del 1 no es sostenible. Y el gobierno salió con un sistema de bandas cambiarias que técnicamente no es devaluación. Y el precio del dólar está más cerca del piso que del techo. Y el crawling supuestamente lo va a ir tirando para abajo un 1% cada mes. Entonces, en ese escenario, el productor ha quedado muy descubierto. Las perspectivas para la campaña fina de la Argentina están hablando de una mayor producción de trigo. Esta es la estimación de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Ahora, el clima acompaña. El agua útil en la capa arable y en el perfil están mostrando realmente un muy buen escenario para lo que tiene que ver con el avance de la siembra de trigo. Lo preocupante son los márgenes. Estamos viendo un trigo enero que está a niveles de 207, 209. Y acá estamos hablando también de un escenario en donde ya tenemos potencialmente retenciones muy distintas.
Estaríamos sembrando trigo con una retención y cosechándolo con otra. El peso de las retenciones, un trabajo de CREA que quería compartir con ustedes. Resultados proyectados, campaña presente, soja de primera y maíz 24-25. Tomando los precios que ustedes están observando, considerando estos resultados, pero lo más interesante es lo de abajo. El porcentaje de superficie nacional según viabilidad económica. ¿Cuánto es viable? ¿Cuánto está en break-even? ¿Y cuánto es no viable? Considerando los derechos de exportación vigentes. Soja de primera, con el derecho de exportación vigente. Mismo análisis. ¿Cuánto es viable? ¿Cuánto está en break-even? ¿Cuánto es no viable? Considerando esta estructura de precios. Soja ahora proyectando la campaña 25-26 en campo arrendado. Claramente sin retenciones. Esta es una buena forma, entiendo yo, de explicar categóricamente cuál es el peso de las retenciones. Los temas de la economía argentina. Milei asumió la tarea titánica de transformar estructuralmente una economía que ha estado atrapada en el populismo, el estatismo y el cortoplacismo durante décadas. Leía la otra vez un artículo de la CUNSA hablando de la economía de la Argentina que me parecía bastante gráfico y lo quiero compartir en parte. Decía que la economía argentina es un barco que navega protegido o estaba protegido, decía él, por dos espigones de piedra. El primer espigón era el cepo cambiario, que permitía fijar el tipo de cambio con escasas reservas. El segundo espigón era la reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario, que había permitido prescindir de los mercados externos, destruyendo la reputación del país. Tanto uno como otro espigón empezaron a cimbrar. Aparecían los vencimientos del fondo y había presión sobre el tipo de cambio. De manera tal de que la Argentina necesitaba salir a mar abierto. Y esa necesidad de la Argentina de salir a mar abierto digamos, no se consensuaba con mayoritariamente la opinión de algunos, que era que creían que la Argentina había llegado a tierra firme, cuando todavía ni siquiera había salido a mar abierto. De manera tal de que habrá que ver qué es lo que termina pasando ahora con el humor de los pasajeros. La Argentina necesariamente tiene que empezar a navegar a mar abierto. Programa económico de la Argentina, un programa económico que uno debe sustentar en 4 pilares básicos: cambiario, monetario, fiscal, financiero. El fondo apoya a la Argentina con una operación que hemos conocido hasta hace poco tiempo, y la Argentina establece un nuevo programa en materia cambiaria. El acuerdo con el Fondo Monetario implica nuevas metas de acumulación de reservas en el Banco Central. Partió este acuerdo con reservas netas por casi 5.000 millones. Para fin de año tienen que ser positivas en 4.000 millones. De manera tal de que todos empezamos a centrar nuestra atención en la fluctuación de tipo de cambio y también en lo que se llama la liquidación de divisas. ¿Qué pasa con la liquidación de divisas? ¿Qué está haciendo finalmente la exportación? Uno escucha normalmente esto que les comparto ahora: el campo no liquida, el productor no liquida. No, el productor no liquidó, no liquida ni va a liquidar. Lo que liquida es el exportador. Pero en los medios se escucha permanentemente la palabra el campo no liquida. Entonces yo me quiero tomar solamente un minutito para poder explicar desde el punto de vista pedagógico, si se quiere, qué significa esto de liquidar, no liquidar, tomando para eso un escrito, un paper de la Bolsa de Comercio de Rosario que me pareció realmente muy ilustrativo, sobre todo para aclarar las dudas que normalmente se tienen. Primero, el productor agropecuario no liquida dólares por las exportaciones de grano, siempre cobra en pesos. Puede haber contratos de compraventa de los granos expresados en dólares, pero el pago al productor siempre se realiza en moneda nacional. El pago no siempre ocurre en el mismo momento que se realiza la operación de venta. Hay distintas formas de comercializar los granos.
Cada uno tiene su propio esquema de entrega y de pago. Aunque los contratos pueden expresarse en dólares y hay distintas formas de comercializar, el cobro final siempre se hace en pesos y el momento del pago varía según la operación que acordada. Segundo, el productor agropecuario no paga las retenciones, absorbe su costo. El que efectiviza el pago del derecho de exportación es el exportador y lo hace en base a un cálculo que tiene que ver con una resolución, que es la resolución 1 del año 2001. La base es el precio FOB oficial, no el FOB de mercado. Sobre el FOB oficial se hace el cálculo del pago de la retención. El precio de los commodities está determinado por el mercado global. El exportador no puede trasladar el costo de la retención al comprador del exterior aumentándole el precio. No puede competir contra otros países y de hecho no podría exportar. El impacto del impuesto a la exportación se traslada indefectiblemente hacia la producción y esto resulta en precios de mercado internos claramente inferiores a los precios internacionales que otros productores reciben por el mismo cultivo. Aunque las retenciones se diseñan como un impuesto a la exportación, en la práctica terminan funcionando como un tributo sobre la producción. Afectan directamente el precio que recibe el productor agropecuario y claramente las decisiones que éste toma en materia de inversión. Tercero, registrar una venta de granos al exterior no es lo mismo que exportar. Los exportadores están obligados a presentar dentro de las 24 horas de concretada una venta lo que se llama la declaración jurada de venta al exterior. Un exportador podría cerrar hoy una venta de trigo con entrega para diciembre 2025, cuando el trigo se coseche la próxima campaña. La exportación en términos técnicos va a tener lugar cuando el grano se embarque para el despacho al país de destino. La venta al exterior y la presentación de la DJ ocurre cuando el exportador compromete la entrega del grano o el subproducto, en tanto que la exportación se perfecciona cuando el grano o el subproducto está efectivamente cargado arriba de un buque con toda la documentación necesaria entregada al capitán de buque. El volumen de granos, aceites o subproductos que se vende al exterior en una campaña cualquiera puede ser igual o mayor a lo exportado, pero nunca lo declarado. Hay dos tipos de DJ, la de 30 y la de 360 días. Son distintos plazos de embarque con distintas formas de pago de la retención. Exportar no es lo mismo que liquidar dólares. En términos generales, el exportador ingresa dólares del exterior para cambiarlos por pesos, para pagar la compra de grano, pagar al gobierno nacional los derechos de exportación, liquidar el remanente de dólares por la venta de exportación al interior y atender otro tipo de gastos. Un exportador puede cerrar una venta de un cargamento de maíz al exterior y en ese momento tendrá 5 días hábiles para pagar las retenciones. Para eso tiene que tener los fondos líquidos en pesos equivalentes al tipo de cambio oficial. Una vez que llega el momento de pagarle el grano al productor, que también se realiza en pesos, tiene que tener los fondos suficientes en moneda local. Después está el famoso rol de la prefinanciación. En la mayoría de los casos, los exportadores liquidan divisas y compran la mercadería de los productores a medida que se van despachando los granos y los subproductos. La entrada de dólares al país está alineada con los embarques. Sin embargo, hay momentos en que el productor decide vender más grano del que el exportador está despachando, y ahí como alternativa tiene el cobro anticipado de una exportación, tomar una prefi o un fondeo propio de su casa matriz en el caso de que estemos hablando de una empresa multinacional. La baja temporal de retenciones que estableció el decreto 38 del 2025 establece ahora que el exportador debe liquidar los dólares de la venta al exterior en los siguientes 15 días de registrada una declaración jurada de venta al exterior, incluso aunque el embarque pueda realizarse 360 días después, obligando de este modo a un esfuerzo financiero del exportador que no tiene contrapartida en el corto plazo con una cobranza. Dice textualmente el decreto: en caso de detectarse un incumplimiento a la obligación de liquidar al menos el 95% de las divisas, una vez superado el plazo establecido en el artículo 2, que son los 15 días,
Se notifica al exportador de tal situación a través de lo que se llama el SICNEA. Y una vez que se notificó al exportador, va a tener 48 horas para regularizar su situación, justificando que liquidó conforme al plazo que estableció el decreto o efectuando el pago por la diferencia de tributo que correspondiera, aplicando la alícuota vigente al día anterior a la entrada en vigencia de este decreto. Esto hace referencia a aquello que decía al principio, el campo no liquida, el productor no liquida, no, el productor no dice el que liquida es el exportador y lo hace cumpliendo esta normativa. Entonces, a partir de allí, estos gráficos son un cursograma, un flujograma de esto que he explicado básicamente. Lo que uno podría llegar a observar es desde que se estableció el régimen con bandas cambiarias, ¿qué fue lo que pasó? Ese régimen se estableció el 14 de abril. Yo les voy a mostrar los números del 14 de abril y los números al 23 de abril. El pricing diario de granos, contratos más fijaciones. En soja, el 14 de abril estábamos en 6.600.000. Al 23 llegamos a 7,4, es decir, cerca de 700 y pico mil de toneladas. En maíz estábamos en 7,6, ahora estamos en 8,2. En trigo estábamos en 2,9, ahora estamos en 3,2. Esto en cuanto al priceo, a lo que tiene que ver con el pricing. Pero vamos al tema central que nos interesa, las liquidaciones. ¿Qué está pasando con las liquidaciones? Bueno, en soja, cuando uno mira aceite, poroto y subproductos, en aceite poca diferencia. En poroto, muy poca diferencia. En subproductos, también 200 y pico mil de toneladas. La gran diferencia se dio en el maíz. Pasamos de 7,8 a 8,8, casi 1 millón de toneladas más en materia de declaración. Y esto tiene que ver con el line-up que tenemos de maíz, que es cerca de 2,5 millones. Lo cierto es que hay una preocupación acerca de lo que es el volumen de liquidación de divisas. Entonces uno debería analizar, bueno, cuáles son los momentos en donde se observa la mayor liquidación. Bueno, normalmente entre el mes de mayo y el mes de agosto. Claro está que allí en septiembre del 2022 aparecen 8 millones. Esto tiene que ver, ¿saben con qué? Con los programas de incentivo exportador que implementaba el gobierno anterior, que distorsionaban el accionar del mercado. Porque en realidad no las incentivaban, las adelantaban para poder fortalecer las reservas del Banco Central. Todavía no entramos en los 5 o 4 meses más críticos en materia de liquidación. Con lo que más allá de la estructura de precios que estamos viendo en el mercado internacional, tenemos un desafío, o el gobierno tiene un desafío por delante vinculado a ir incrementando claramente el nivel de reservas para transformarlas de -4 a +4, que es la condición que el Fondo Monetario ha puesto para los desembolsos. En ese desafío vamos embarcados en un momento bastante incierto en el plano internacional y también en el plano local, relativamente nuevo el sistema de bandas. Las declaraciones que se hacen afuera también a veces complican el comportamiento de nuestras acciones. Yo tengo realmente esperanzas en que esto funcione. Creo, estoy convencido que la Argentina debería ir paulatinamente caminando a una inflación cercana a cero, que también nos permita abandonar ese sistema de bandas y por otro lado le permita al productor poder trabajar en un horizonte de mayor claridad y de menor incertidumbre. Les agradezco la atención, a disposición de ustedes para las preguntas que quieran realizar. Bueno, muchas gracias, Ricardo. En todo caso, Daniel puede moderar las preguntas, pero yo tengo tres, en realidad un breve comentario y dos preguntas. El comentario, vos dijiste que el productor no liquida. Bueno, lo que mostraste es muy interesante. eh, Inclusive lo quiero leer detenidamente porque es un tema que yo personalmente lo desconozco mucho, ¿no? Pero es cierto, el productor no liquida, pero tal vez la forma coloquial de usar esa palabra es si el productor vende o no vende, porque está bien, el que liquida es el exportador, pero lo que se está, digamos, la gran incógnita que aparece en los diarios y que el gobierno menciona es si el productor
va a quedarse con la soja en el silo bolsa o si la va a vender al exportador. Claro, el que termina liquidando es el exportador, pero el punto acá es la decisión del productor de vender. de quedarse en soja o transformar esa soja en otra cosa. Ese es mi comentario, ¿no? Lo Eh, que, discúlpame, Marcos, lo que pasa es sí, que yo a veces escucho en los medios que se dice el productor no liquida los dólares. No, no liquida los dólares. Vende su sí, grano y lo cobra en pesos. sí, claro, sí, eso es correcto. Inclusive, eh, si el productor vende su grano y lo cobra en pesos, después a lo mejor agarra esos pesos y compra dólares, obviamente. Entonces, en Es que realidad, el productor. Pero, no, si uno, sí, es muy si uno, interesante esto, ¿no? Sí, si uno se pone en los zapatos del productor y a vos te dice el presidente, te recuerda que las retenciones vuelven a su nivel original. Y uno debería razonar, ¿no era mejor vender, quedarme con los pesos, e invertir en algún instrumento financiero de mercado de capitales? Y hacia adelante tengo un horizonte potencialmente de un 20% menos de precio. claro, pero todo depende tenés un horizonte de 20% menos, pero también depende, como vos dijiste, de qué perspectivas tenés en el mercado internacional y después qué vas a hacer con esos pesos, porque esos pesos los vas a transformar a dólares, los vas a poner en este famoso carry trade, que es una palabra que me parece horrible porque no Sí, entiendo, claramente. pero bueno, pero mis dos preguntas son, primer pregunta, los mercados futuros internacionales. ¿A cuántos meses cotizan? Es decir, ¿cuál es el horizonte futuro que yo puedo visualizar para un mercado de soja o de maíz en el mercado internacional? Eh, y el mercado argentino también lo mismo, ¿cuánto puedo visualizar hacia adelante? Esa es mi primera Bien. pregunta con respecto al horizonte de mercados futuros. Y la segunda pregunta es, ¿qué porcentaje de los productores argentinos utilizan algún tipo de cobertura en mercados futuros? Bien. Vamos por partes. Te contesto lo que tiene que ver con las posiciones futuras. Primero, mercado local. Cuando vos mirás el mercado a término de Buenos Aires, mirás las posiciones futuras, las posiciones más líquidas que vos tenés en el caso del trigo son enero, marzo y julio. Enero, marzo y julio. Enero es la posición más larga. Hoy derecho está cotizando la posición enero 2026, que es la referencia de la próxima campaña. Esa es la posición más larga que vos tenés cotizando en el mercado a término. En el caso del maíz, habrás de abril, julio y diciembre. La posición más larga cotizando en el mercado a término hoy es la de diciembre. Abril es posición del maíz de primera, julio es posición del maíz de segunda. Y en el caso de la soja, tenés mayo, julio y noviembre. Noviembre es la posición más larga que estás teniendo hoy en el mercado, aunque ya empezó a cotizar enero 2026, que no es posición de referencia. La posición nuestra de referencia es mayo 2026. Yendo al mercado de Chicago, sobre la Mirá, campaña mirá, pero entonces hoy hay cotizaciones para la cosecha 2026 locales, de trigo. mercado de trigo, y de maíz y soja no. De soja tenés una cotización enero 2026, pero que no es Claro, referencia. claro. ¿Y los internacionales? De los internacionales tenés, de la campaña 24-25, hay que considerar que las campañas agrícolas corren de agosto a septiembre en el mercado internacional. De la campaña 24-25, la posición más larga que podés llegar a tener estaría entre septiembre y octubre. La posición de referencia para el maíz norteamericano de la campaña 25-26 es diciembre y la de la soja es noviembre que están cotizando, pero ya son referencia de la campaña 25-26. No hay cotizaciones para la campaña 25, cotizaciones para el 26, Para la en, campaña 26-27 empieza a cotizar algún mes, pero es una ah, cotización que todavía no refleja nada. que no refleja nada. El farmer en Estados Unidos mira mucho la relación de precios que hay entre la soja noviembre y el maíz diciembre. Cuando esa relación está por arriba de 2,4-1, prefiere hacer más soja que maíz. Así que Cuando, los mercados futuros de Estados Unidos, en definitiva, cotizan la campaña en curso. Nunca hay cotizaciones para la no, próxima campaña. no, te lo están cotizando. Por eso te decía, de la campaña 24-25, las cotizaciones de Chicago ya están hasta octubre. Y ya tenés cotización de la campaña 25-26. Noviembre y diciembre ya están cotizando.
Son cotizaciones de campaña 25-26, porque la campaña muere en septiembre. está bien. Pero la campaña 25-26 de ellos cosecha cuándo? A ver, La campaña 25-26 de ellos arranca en el mes de septiembre. Y la cosecha de maíz la vas a ver en diciembre y la está cosecha de bien, soja la está vas a ver bien. en noviembre. Bueno, ¿y el porcentaje de productores argentinos que usa coberturas? Es una, digamos, no tengo el número exacto, te lo puedo contestar de otra manera. Plantearme, por ejemplo, cuántas veces da vuelta la cosecha de la Argentina en el mercado a término. No llegamos a una. ¿Cuántas veces da vuelta la cosecha de maíz en Estados Unidos? Más de 380. Sí, 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 claro. Es lo que pasaba en la década del 20 en la Argentina, que el mercado futuro era 5 veces la cosecha. Sí, está bien. Bueno, Pero no perfecto, no tengo quiero el tomar más porcentaje, tiempo. no tengo herramientas para contestarte tal porcentaje de los productores se cubre. No lo sé, no lo tengo. Bueno, Daniel, ¿querés moderar Sí. alguna pregunta? Bueno, hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo Hola están? Daniel, Bueno, ¿cómo muy estás? interesante la presentación. Perdón que tenía otra clase y llegué un poquito después, pero aquí tenemos una pregunta de Bernardo Pinto que dice, ¿cómo estamos con el stock guardado por el productor con respecto a otros años? Y señalaba lo que decía Marcos, que el dinero es fungible, entiendo, porque bueno, da lo mismo si viene stock de otros años o nuevo, pero eh, A ver, los números los mostraba en las matrices. En ujú, términos de stocks, o sea, en términos, te diría yo, de mercadería no priceada, es decir, guardada, ya sea entregada con precio a fijar o almacenada en la planta de algún productor, estás en un número que está en el promedio de los últimos 3 años. o sea que El no hay número un exacto no cambio. lo tengo Claro. en la matriz, tengo que volver atrás a la Ujú. presentación y contestarte con el Pero número. claro, pero está en línea con el promedio de los últimos Está en años. línea. Ujú. Sí. Yo tenía un comentario, perdón que no puedo prender la cámara, no me deja habilitar la cámara. Tenía un comentario sobre el cambio de régimen en el mercado viario y lo que implica eso en términos de el tema de liquidación, entrada de dólares, etcétera, reservas. O sea, entiendo que en un esquema de tipo de cambio flexible como el actual y como está planteado el esquema de bandas y de intervención, eh, digamos, el ritmo de liquidación es irrelevante para la cotización, digamos, y para las reservas, porque el Banco Central, independientemente de que se liquiden o no, los exportadores ingresen los dólares o no, si el tipo de cambio está entre las bandas, no va a acumular reservas. Por lo tanto, digamos, el efecto de acumulación de reservas para el gobierno es irrelevante el ritmo en términos de reservas. Y para la cotización, yo creería que, digamos, dado que en algún momento se tienen que vender los granos, se tienen que liquidar, digamos, los dólares de la exportación, o sea, más tarde o más temprano, no pueden estar guardados para siempre, obviamente. Eso se arbitra por tasa de interés, con lo cual tampoco afectaría la volatilidad de la cotización. A lo sumo, está arbitrado por tasa de interés, si está más lejano en el tiempo o menos lejano. Así que a mí eso me parece que se pone mucho énfasis en el tema este de que el gobierno está mirando la liquidación y creo que en este contexto es mucho menos relevante que en otros momentos. Y acá Bernardo apunta, los ingresos fiscales podrían estar afectados por la liquidación, ¿no? Ahí sí, digamos, para los ingresos, para las cuestiones fiscales sí, Sí, digamos, para la claro. recaudación fiscal, pero no para tipo de cambio y reservas. Me parece que en este contexto es mucho menos relevante. Coincido con lo que Sí, la observación de recién de Bernardo, que sí, para los ingresos fiscales. sí, claramente. Sí, comparto lo que decís, Daniel. Ujú. El mercado Sí, cambiario hoy no estás viendo un fenómeno, no hay mucha oferta de tipo de cambio por liquidación, pero tampoco existe demanda. claro. Es que vemos una fenomenal demanda, por eso se acomodó hacia la parte más baja de la banda. Ujú. Claro. Hay una pregunta de Marianela ahí. A ver, no la vi. En el chat. Ah, no la veo. Marcos, la podés ver vos? Sí, Marianela, no sé si me estás escuchando, Marianela, pero
Eh, había una pregunta, o no sé si bajó la mano. No, parece que no, que tal vez bajó la mano. Bueno, no sé Mientras, si... tal vez entra la pregunta, yo te hago una consulta, Ricardo, por una mención que hiciste sobre los problemas de logística por Vicentín. ¿Podrías detallarlo un poquito, expandir Claro, un poco la... el tema básicamente es que en las plantas de Vicentín se estaba muriendo soja porque había fasones arreglados entre otras compañías y Vicentín para poder mantener las plantas activas y por otro lado la estabilidad laboral de la gente que allí trabajaba. En los avatares del proceso concursal y las decisiones de los distintos jueces han producido, digamos, que de repente la planta de Vicentín se paralizara y se pusieran en riesgo las fuentes laborales. Paralelamente hubo procesamiento de varios directores de Vicentín, con pedidos de cárcel, etcétera, etcétera. Entonces esto impidió que la mercadería pudiera entrar a ser procesada en las fábricas. Entonces, cuando vos tenés un problema para recibir ese poroto, tiene que buscar otro destino. ¿A dónde lo llevo ahora? Estamos teniendo un problema de logística porque Vicentín, que era una de las plantas que más molía, no está moliendo. Entonces hay que reacomodar todo lo que tiene que ver con los camiones de esa soja vendida o esperar o buscar otro destino. Y también estamos teniendo problemas con la logística de maíz. Ok, El problema de gracias. Vicentín va mucho más allá del tema vinculado a lo que se ha hecho público, digamos, ¿no? Genera Claro, en el claro. mercado granario no solo un problema para el poroto, sino también para el girasol. Y me imagino que impacta más en los productores cercanos o que habitualmente estaban Claramente. empleando la planta porque tienen mayor descuento si tienen que ir a otros lados, ¿no? Claro. Vicentín ha sido, en cuanto a girasol, la principal planta de la Argentina. Ujú. Y hoy es una planta, la Unión Agrícola Avellaneda, que es una cooperativa vecina, está moliendo girasol en Vicentín. Entonces tenés, desde el punto de vista del funcionamiento en cuanto a logística, ciertas dificultades. Disculpame que vuelvo a mi pregunta de mercados futuros. Yo la vez pasada miraba y mercados futuros de petróleo, por ejemplo, cotizan a 2 años, 3 años, si no me equivoco. Estoy hablando sin precisión, tal vez, ¿no? Pero, es decir, un productor de petróleo o alguien que está en el comercio de petróleo puede mirar una cotización para el año 2027, por ejemplo, ¿no? Eh, por lo que vos decís o lo que interpreté es que en el caso de los granos, las cotizaciones más lejanas de mercado futuro son de aproximadamente 12 meses hacia adelante. Es decir, por ejemplo, ahora estamos en el mes de abril o de mayo, ahora están sembrando en Estados Unidos, ¿no? El productor americano el productor americano está sembrando ahora y va a cosechar en nuestra primavera, que es el otoño de ellos, que sería el mes de octubre, noviembre, por ahí se me ocurre, ¿no? Sí, Eh, las cotizaciones que él está mirando hoy eh, van del mes de octubre, no, bueno, van desde ahora, porque ahora ya hay cotizaciones futuras de cereales, pero como lejos a marzo, abril del año que viene, es decir, 12 meses. Es decir, si él quiere tener un panorama de precios, lo más lejano que llega es a 12 meses a partir de ahora. ¿Es así? es así. Pero igual las posiciones que mira son las de diciembre y noviembre. Está Son bien, las referencias para lo que está haciendo ahora. las más lejanas que hay son de marzo, abril del año 2026. Podés llegar, sí, marzo, abril, mayo, Sí. la medida que se va. Pero no, digamos, si vos mirás esas posiciones, no son posiciones que se operan. En el caso del petróleo que vos citás, tanto el WTI como el Brent, los dos cotizan en el IMEX. La diferencia sustantiva que a veces se tiene con ese tipo de commodities es que no está afectado por un calendario agrícola.
Los cultivos Sí, están afectados por agrandarios agrícolas y las posiciones se vinculan generalmente en cuanto al volumen a los momentos de siembra y cosecha. claro. Claro, el asunto es que entonces los mercados futuros en agricultura cubren básicamente una campaña, un poquitito más de una campaña, pero Más no o se menos. meten con la intención de la campaña siguiente. Es decir, la campaña 26-27 no hay en absoluto algún predictor de precios sobre lo que puede pasar en la campaña No, 26-27. Hay no un al menos, predictor, en no la por campaña ahora. hay uno de la 25-26, pero no de la 26-27. ¿No? Exactamente. Claro. No, te preguntaba porque la vez pasada justamente me hicieron esa pregunta y yo contesté que las cotizaciones, sí, dije que me parecía que había por más de 12 meses, creo, no sé si especifiqué, pero bueno, es un tema interesante este, ¿no? Y Porque, vos podés verlo esto en la página del CMI, o si no, entrar a la página de la Bolsa de Comercio de Rosario, donde dice cotizaciones internacionales. Ellos te están mostrando ahí te están mostrando todas las posiciones que están cotizando. Pero es lo que sí, acabas de decir. claro. Bueno, muy interesante todo este tema. Es un tema, obviamente, es todo un tema, mercados futuros y me pareció muy bueno lo que mostraste de el proceso de liquidación, este tema, lo que dijiste, digamos, el tema casi como si fuera una clase, ¿no? Pero eso está bueno porque es un tema que la mayor parte de La- nosotros no lo conocemos bien a eso, ¿no? Vuelvo a decirte, el paper ese lo elaboró la Bolsa de Comercio de Rosario y Eh, lo publicó. Yo lo leí, extracté parte de ese paper, por eso cito a la fuente. Y realmente lo hizo la bolsa como consecuencia de que empezaba de vuelta todo el mundo a sí, hablar sí, de que el sí, campo no liquida. Entonces se hizo con ese Ujú. fin pedagógico de esclarecer el tema y el marco sí, sí, regulatorio. sí. Ahí entró la Bueno, pregunta de Marianela de Emilio, Marcos, que dice, la pregunta que quería hacer a Ricardo es respecto al precio disponible ofrecido al productor. ¿Qué cree que puede pasar en la medida que difiere casi $20 por tonelada el valor ofrecido respecto del FAS teórico actual? Esto considerando un actual interesante nivel de molienda y no tan alto stock de la industria. No interpreto tanto, ¿qué puede pasar en qué sentido? No interpreto tanto la Eh, pregunta. La conozco a sí. Marianela, aparte Ah, bien. la saludo por otro lado. Em, sí, no sé, Ya hace interpreto tal vez. referencia a si puede el precio tener algún recorrido alcista o seguir bajando, eso es lo que no Claro, termino de imagino que sí, interpretar. se podrá cerrarse la brecha o no, ¿no? En $20 por tonelada el valor ofrecido del teórico. Es difícil contestar con precisión eso, digamos, si se puede cerrar o no cerrar la brecha, porque va a estar está atado a una infinidad de cosas, digamos. La industria está Mm. teniendo buen margen. Esto es claro por otro lado. Ahora, desde el punto de vista de la demanda, vos estás viendo redireccionamientos, estás viendo afectadas las primas, sobre todo en Brasil, como consecuencia de lo que China está haciendo en materia de aprovisionarse. O sea, hay una serie de factores que yo, digamos, debería dilucidar como para decirte esto se puede cerrar o no. A priori, tenés un tema central que sigue siendo el tema de las retenciones. Tenés una gran oferta de soja brasilera y depende también de la necesidad de molienda que tenga la industria. Em, hay un comentario de Bernardo Pinto. A ver, creo que entró otra pregunta. Claro, sí, dice Mariana si podía subir. Eso se refería. Si podría Em, subir, yo claro, no soy optimista en el corto plazo. ok. eh, Y acá otro de los asistentes pregunta, ¿se puede decir que el cepo tiene más bien un impacto negativo en precios para los exportadores, ya que el blend desaparece? Bueno, esto tiene Miguel, que ver con qué nivel de tipo de cambio estamos operando. Vamos a estar operando si estamos más cerca del techo o más cerca del piso. Las primeras jornadas lo que vimos es que estamos con un tipo de cambio que es menor al blend. Esto es lo que claro, pasó. claro. Ahora, el mercado también puede llegar a valer 1400 y estaríamos a Ujú, niveles más altos de lo que era el blend. ¿Hay claro. menor tipo de cambio? Sí, hoy se está Ujú, operando con un menor tipo de cambio del que era el blend. del que era el blend, claro. Ujú, Está más que claro, pero hay una banda cambiaria que podría ujú. generar en algún momento que el tipo de cambio sea más alto. Esto, la discusión, esto que preguntan, Daniel, está vinculado también a mucha gente que dice que se devaluó. Es una discusión compleja también.
Ujú. ¿Cómo yo puedo pensar que se devalúa la moneda si el tipo de cambio es menor de lo que estaba antes de la medida? Entonces, Claro. Ujú. técnicamente es una devaluación, es un sistema de banda con flotación sucia, bueno, son temas de discusión básicamente de economía. Sí. Bueno, acá hay un comentario de Bernardo Pinto que dice, la pregunta puede no ser relevante para el seminario, para esta excelente charla, pero ¿cómo se producirían aumentos de las reservas del Banco Central? Eh, bueno, un tema más bien de cuestiones monetarias, ¿no? Si me permiten una Sí, explicación Daniel. corta para un tema complejo, ¿no? Pero en un sistema de tipo de cambio flexible, las reservas del Banco Central no son relevantes, digamos. El Banco Central no tiene como objetivo acumular reservas. El objetivo del central es una oferta monetaria y la oferta monetaria está fija. Entonces, ¿cómo acumula reservas el Banco Central? Las reservas son parte del activo, quiere decir que para acumular reservas en un activo tiene que haber una contrapartida de pasivo. Eh, un pasivo que puede emitir es pesos. Entonces emite pesos y capta dólares, pero eso sería expandir oferta monetaria. Solamente lo va a hacer si el tipo de cambio está por debajo de la banda inferior. Ese es el compromiso. Así que una forma sería que el tipo de cambio esté por debajo de 1000 de la banda inferior, entonces emite pesos y capta dólares. Una forma. Y la otra es deuda, es Ujú. tomar deuda del Banco Central, un swap, algún instrumento que le permite incrementar reservas. Pero eso sería el mecanismo. Respuesta corta al tema complejo, digamos. No sé si hay otra pregunta más abajo. ¿Me dejás pasar un aviso nada más, Daniel? Adelante, sí, sí, claro. A los que les interesa, digamos, generalmente subo toda la información de mercado al Twitter que manejo en la compañía, que es Intagro, para quien hago análisis de mercado, que es @Intagro Sociedad Anónima. Todo lo que pasa en los mercados internacionales en materia de mercados granarios, básicamente yo generalmente lo subo a ese tweet. Yo estuve a cargo de Stonex en la Argentina y en Uruguay hasta la pandemia. Lamentablemente el tema de cepo nos hacía imposible la operatoria. Stonex es hoy la principal casa corredora y consultora de mercados granarios. Se acaba de comprar a otra casa corredora de menor tamaño que es O'Brien. El economista en jefe de Stonex se llama Arlan Saderman. Es un hombre con el que yo mantengo una relación, tiene muy buenos análisis, he aprendido muchísimas cosas de él. Compartimos información, yo le mando mucha información de la Argentina y él comparte conmigo mucha información del mercado internacional. Y esto es lo que de alguna manera voy volcando a través de las redes sociales. Excelente, bueno, para anotar y suscribir la cuenta. Excelente. Bueno, no tenemos más preguntas y estamos en tiempo, así que me parece que fue una excelente reunión, ¿eh? Muy, muy claro, Ricardo. Muchísimas gracias. Gracias por la atención y por la paciencia. A Bueno, veces se hacen largos estos temas. Bueno, no, por gracias favor, Ricardo y nos un estamos placer. viendo. Bueno, Chau, muchísimas chau. gracias a todos. Gracias, Ricardo. Un Gracias a abrazo. ustedes. Hasta luego. Hasta luego.